buenas tardes, bienvenidos al Sol de la Tarde. Son las 2:31 y hoy es jueves 26 de junio. Saludos a todos, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. Fafa, ¿cómo estás? Jonathan. ¡Huepa! Estamos listos. Saludos. Batalla. Cuando yo ando venga. Cuando yo ando con mi bulto. Hay veneno ahí. Él tiene otro compromiso. ¿Cómo estamos hoy? A 26. Jaime pide el multipicoteo, hay que entender, doña. A 26 estamos hoy. Sí. Jueves 26. Sí. Cuando tú me ves Día comer. histórico porque Claro. ayer 31 de los 32 países de la OTAN acordaron elevar el financiamiento de la OTAN al 5% del PIB de cada uno de sus países. ¿Y Pedro Sánchez qué dijo? Menos. Para mí, Pedro Ajá. Dime, ¿qué te iba a decir? Eso mismo que Pedro Menos Sánchez España. está renuente totalmente. Para mí, Pedro Sánchez salvó el honor de Europa. Para mí. ¿Tú crees? No, pero es que Claro, Sí, se porque... opuso, pero que Estados Unidos está solventando la OTAN durante 40 Bueno, años. porque 50 años. Estados Unidos... Porque promueve guerra. Estados Unidos se ha tirado la OTAN encima. Porque Estados Unidos es el que vende. El que la usa. vende. ¿Y las bases militares cuánto cuestan? Por ejemplo, España tiene 2 bases militares, Dos todos los aviones de gringas, Estados Unidos. norteamericanas. Antes de que manden un misil para Estados Unidos, desde Asia o desde Oriente Medio, ¿quién es el punto de bloqueo? Pero de España, Te voy a gracias. decir algo públicamente. a ti. Jueguen a la paz. Espérate, déjame decir algo. Te voy a poner un ejemplo. Oye, ¿ustedes saben lo que fueron las explosiones de Atocha? Oh, Claro que sí. Claro, en la España, bomba de Madrid. Atocha en Madrid. España, Eso fue en el ¿Por qué se eso fue produjeron como las 2005, explosiones de 2004, marzo? En marzo de 2004. 11 Aznar Sí, era claro. el presidente. ¿Por qué se produjeron? Bueno, obviamente. Bueno, se por el apoyo produjeron, por el apoyo de Se España. produjeron Sí, porque Aznar Inmigración. se puso a hacerle coro a Bush Y apoyó a en la Bush. guerra de Irak Sí. sobre la base de la mentira de la Pero bomba mira lo que química. la vida. ¿Y mira- qué pasó? pero mira lo que es el azar histórico llevó. Rajoy le llevaba como 20 puntos a Zapatero. Y eso hizo que Zapatero. No fue el azar histórico. Sí, No fue azar histórico. Sí, fue el azar Eso histórico. fue una estrategia bien Eso fue el azar montada. histórico. Recuerdo como Oye, ahora el hermano, gobierno hermano, miente. El gobierno miente, Con estrategia. ese acontecimiento dieron inicio las redes sociales. Sí, las sí, redes sí, sociales sí. empiezan en Madrid en el Sí. 2004 con las explosiones de Pero ese evento. Que fue el mensaje de texto. Pero ese evento llevó a José Luis Rodríguez Zapatero a la Claro, presidencia del se gobierno español. tapé. Sí. Entonces, decía yo lo siguiente, mira, Aznar fue un aliado incondicional de Estados Unidos, de hecho le valió la medalla de oro, creo que se la ha entregado a 3 extranjeros en la historia republicana de Estados Es que Unidos. no era un aliado, era un servil. de Bueno, verdad. en la medalla de oro. Y Aznar jugó su rol. Ahora bien, ¿Y qué le costó? ¿qué le costó? Las explosiones de Explosiones de Atocha. Atocha. Bueno, ya. Una agresión a ¿Entiendes? su país. Entonces lo que yo digo es una cosa. Yo digo que hay ahora mismo hay 32 países en la OTAN, en la Alianza del Atlántico Norte, pero eran 2 alianzas. Era la OTAN, que se llamaba OTAN, y la otra, la de la Unión Soviética, se llamaba Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia, sí. El Pacto de Varsovia se deshizo con la Unión caída de la Soviética Unión en el Soviética, 89. pero la OTAN no. No. Las razones que dieron origen a la OTAN desaparecieron con el muro de Y Berlín. la OTAN sigue. Y la OTAN sigue como una alianza militar alrededor de países que ya no son ¿Usted sabe adversarios. a qué se debe ese rechazo de Es un Pedro Sánchez? cuco. ¿A qué se debe ese rechazo? Lo que pasa es que ahí está el temor siempre de la ¿A qué agresión. se debe ese rechazo de Pedro Sánchez, señores? Pedro Sánchez es un hombre que en este momento su popularidad está en el suelo en España. Yo le decía el otro día a mi amigo Jonathan Liriano aquí públicamente en el Sol de la Tarde que el español de por sí es antiamericano. Cuando digo antiamericano, antiestadounidense. Es una vaina que lo llevan de raíz. No. Yo viví allí y sé lo que te estoy diciendo. Porque viví dentro del monstruo, conozco sus entrañas, como dijo Martí. Entonces, ¿qué sucede ahora? Te aseguro que si tú encuestas hoy la popularidad de Pedro Sánchez en España, subió muchísimo. Pero explícate algo, un minuto, mira. Tú elevar el gasto militar al 5% del PIB, Del PIB. cuando España tiene casi 20 años tratando el pueblo, pidiendo que le aumenten la inversión en educación por lo menos un 3%, oye. Es para tú poder aumentar ese dinero, tiene que, cobertura del porque no es FP. del cielo que va a caer el dinero. Es quitarle, Cobertura del eso FP. significa. Pero tú sabes- Pero escúchame, oye lo que significa. Te voy a escuchar. Lo que significa eso es que el gobierno tiene que decidir quitarle dinero a los hospitales, a la educación, al transporte público. O aumentar los impuestos. O aumentar los impuestos para pagar armas Te voy a ripotar a con un algo país que es el que está en guerra. Te no voy a es- ripotar. España históricamente ha estado aislado de la guerra. Te voy a ripostar algo brevemente. Puntuales.
ripotar algo brevemente, lo voy a Sí, se hacer en ha este quedado momento. neutral. Históricamente se ha quedado neutral, históricamente. La mejor seguridad social del mundo está en España. ¿Tú lo sabías? Por eso, una de ellas, una de ellas. Una de las mejores. Una de ellas. Top 10 El del sistema de mejor del salud, mundo. de salud. Del En mundo. salud, en salud. La cobertura Top médica 10. más, En salud, sí. más desarrollada En salud, y sí. que más apoya a sus Noruega, ciudadanos claro, del mundo en es la de salud. España. Si tú no lo Habría sabías. que quitarle dinero a esa seguridad médica para ponerlo en armas. De lo que Europa dicen. Central es la mejor. De Porque no Europa es del cielo Central coger es la dinero. Pero Para es una la buena del mundo. decisión de Escuchemos a España Fafa. salirse de ese compromiso, porque no hay razón para que el eje fundamental de la seguridad es Estados Unidos creando medios y buscando cómplices. ¿Por qué hay que pagar eso ahora cuando la guerra no aparece como una posibilidad? España tiene Hizo razón. bien. España tiene razón porque España siempre ha sido históricamente neutral en la mayoría de las guerras, con raras excepciones. Además, es un país que siempre que está en guerra también entra en negociación, que lo ha hecho. Ahora bien, y Franco fue quienes neutral. tienen que cuidarse, Franco fue neutral. pero quienes tienen Franco. que cuidarse, No, pero yo no, acabo de decir que hay ¿qué está diciendo excepciones. ahora mismo? Pero yo acabo de decir que hay excepciones. Pero Ahora bien, apoyó quienes al tienen que pacífico, cuidarse al son los que pacífico. están alrededor de la Unión Soviética, porque un día a Putin se le ocurre que Crimea es de él, como hizo en el 2014, y va y le invade y se le ¿Tú instala. sabes dónde está el problema? Ahí está la ¿Tú diferencia. sabes dónde está el problema de ¿Quién eso? tiene que cuidarse? Espérate, Finlandia, ¿tú Noruega, sabes dónde, todo tú lo que sabes está dónde está el cerca. problema de eso? Yo te hablé una vez, creo que fue a Grimer, que le hablé de la película del Señor de las Moscas. No se puede ser político sin análisis y estudiar el liderazgo sin ver esa película. Les invito a todos a buscarla. Deberían hacerle un remake porque es de los años 80. Es una obra Es una novela. de Stevenson. El Señor de las Moscas. Oye, ¿qué pasa? Un grupo de niños va de vacaciones en una avioneta y la avioneta sufre un accidente y se cae en una isla. Entonces, del grupo de niños, el que estaba pilotando la avioneta, el piloto, quedó herido. Entonces, los niños se dividen en dos grupos. Hay un grupo que quiere utilizar los lentes de aumento para construir una lupa y con la lupa hacer una fogata, una columna de humo para que lo encuentren. Y hay otro grupo que dice, rómpele los lentes. Coño, rómpele los lentes al gordito, al nerd. ¿Y para qué? Para que no nos encuentren. Y si no nos encuentran, nos vamos a la escuela aburrida, no vamos a bañarnos porque hace frío, no vamos a comer comida que no nos gusta, no vamos a hacer tarea y vamos a jugar el día entero. Y el otro grupo dice, no, yo quiero volver con mi mamá y con mi papá, yo quiero... Se dividen en dos. ¿Y qué ocurre? A que usted vea lo de la OTAN. Los niños que no querían volver agarraron al piloto que estaba herido y lo metieron en una cueva. Y fuera de la cueva pusieron una cabeza de jabalí en estado de descomposición. Para que no se acerque nadie. Para que cada vez que un niño se iba a acercar donde el piloto, revolotearan las moscas y el mal olor. Y por eso la obra se llama El Señor de las Moscas. ¿Qué es lo que pasa con Putin? Putin es el señor de las moscas. ¿Por qué? Porque Rusia pertenece Al Pacto de Varsovia. no al Pacto de Varsovia. No existe. Rusia Eso no pertenece existe. a la OTAN, porque Rusia es la tierra de Rusia. Están en- va, en- son Lo ha pa- solicitado más, Claro, lo ha solicitado más de 10 veces. pero no le permiten No se- entrar. no se le Porque permiten. contra Entonces, ellos. si tú quieres No, porque va a ser controlar, aliado, va a tener que- claro, si tú va a ser quieres aliado. controlar a Putin, ponlo en la OTAN. Que es lo que han dicho varios miembros de la mira, OTAN. mira, Hay mira. varios Y él lo miembros, pone. hay varios miembros. Entonces, ¿Viste el señor de la Inglaterra, mosca? Hay que Alemania. meterle un No, cuco. y Claro, eso. es lo que Putin le ha pedido casi a todos los presidentes de Estados Unidos en reuniones privadas. Claro, y en porque público. la OTAN se formó en Pero no Estados se lo Unidos. permiten. No se lo entonces permite. dejan fuera. Pero ¿Por qué? Por un tema de No, pero, recursos. pero un tema, no es ni de recursos. Es cuco, Es que la hermano. OTAN, Putin es el piloto Claro, claro. que está dentro de la pero cueva. la OTAN surge justamente como una medida estratégica de los países aliados, protegerse entre sí y que Estados Unidos como fuente hegemónica lo proteja ¿de quién? Del enemigo. ¿Quién es el enemigo? Pero un enemigo Rusia. que no Por tiene- eso la Unión mételo dentro Soviética, y lo la tiene Unión ahí. Soviética, Mira, la Unión Mételo Soviética. dentro. Mira, La Unión pero Soviética no pacta con existe. él. Mira, No, no quiero tiene decir una rodeado. Por ejemplo, ahí está Turquía, miembro de la OTAN. Ahí están varios miembros de la OTAN ahí al lado, alrededor, por si acaso. Quiero decirle Lo que algo. pasa es que ¿Pero los por Quiero raza de qué? Ah, Quiero bueno. decirle algo. Cuando Gorbachev, Agresión. cuando Gorbachev, Recurso, hermano, más nada. La información, cuando señor, Gorbachev, es poder. cuando Gorbachev, Estudien. cuando Gorbachev produjo la perestroika, Rusia estuvo a ti de pertenecer a la OTAN con el apoyo de Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasó? Los mismos europeos vieron eso como un cuco. Claro. No, déjame terminar. Los- Son coyunturas políticas. Claro, que no metan al Y te agresor. voy a aclarar una cosa, Jonathan, mírame. Yo soy un hijo, yo creo que el mundo libre
y Estados Unidos es el mundo libre. ¿Cuántas Eso bombas tiene- atómicas? eso tiene nada que ver, Perdón, hermano. ¿cuántas bombas No, un tema atómicas? de- esto no es personal, Déjame hacer ¿tú énfasis. ¿Cuántas bombas Sí, atómicas se han mundo tirado en libre. la historia de la Yo soy humanidad? ¿Cómo es? ¿Cuántas bombas Bueno, tú eres un atómicas? experto en eso, yo no soy materia bélica. Mira, yo Dos estoy- públicas. Mira, yo estoy de acuerdo con La Estados de- Unidos. la de Hiroshima y la de Hiroshima y Nagasaki, dos públicas. ¿Cuántas bombas dos, atómicas la ha de- tirado Rusia? Ni una. Ni una. ¿Cuál es el cuco? Sí, no, pero espérate. Los No japoneses, solamente eso, ¿cuántas los invasiones en el mundo ha los hecho- japoneses, ha hecho Rusia? Los japoneses provocaron eso porque nunca quisieron rendirse. Pero oye, no, una cosa. Dale, mira, dale, Graeme. mira qué pasa con Lamentablemente. con el acuerdo del carbón y el acero, que fue lo que dio inicio a la Unión Europea. Y ese grupo dio un proceso de nuclearse como bloque, ¿verdad? Inclusive fue España que retrasó un poco la composición final de la Unión Europea como grupo económico. Porque no tenía estabilidad política. Porque no todavía. tenía toda la estabilidad y estaba retrasado económicamente e institucional. Y tuvieron que esperar un tiempo hasta el propio conjunto de naciones europeas ayudar a España a ponerse al nivel. Y cuando eso estuvo resuelto, entonces fundaron la Unión Europea con 20 tantos estados, hasta llegó a 27, que son hoy, creo. 27, sí. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Se unificaron, España es cenicienta, se unificaron en estado de Schengen, ¿verdad? Schengen. Que es que todos los puertos e interconexiones. Migración primero. Migración Exceptuando Inglaterra. Primero migración, Exceptuando se Inglaterra. resolvió. No, Es- pero Inglaterra se sale el otro día. Migración Nunca, interna. nunca tuvo el Schengen. En el Nunca, Brexit. Nunca. Pero que son dos partes Ok. del cosa. Uno está el Schengen, que es la libertad Sí, de sí, tránsito sí, interno. sí. Eso es, Y el otro está es bien. la moneda única, que La es moneda- la, que Esa es otra cosa. exactamente. Es el otra euro. cosa. Exactamente. Ahora, ¿dónde fue El que euro. dónde ha fallado la Unión Europea como grupo político? Es que dejaron su defensa Claro. en manos de terceros. Para no gastar dinero. Si ellos hubiesen... ¿Pero qué? Para no gastar Tiene dinero. No, Ahí porque, tiene no, razón. pero espérense. Para invertir en su Espe- desarrollo. Estados Unidos pesos. Estados No, Unidos tienen ha el tirado dos. la mano Espérense. encima. Pero espérense, Estados carajo. Unidos da un 20 que Dios mío, tiene. Deja que él termine no la es solo idea. por no gastar dinero, no. Porque Francia tiene su Estado Mayor conjunto, Alemania tiene su Estado Mayor conjunto, España lo tienen todos esos países, lo tienen su Estado Mayor conjunto interno. Ellos lo que pasa es Escúchame, que no han Alemania unificado, No tiene ejército. Escúchame, no escúchame. han en- no- Alemania no tiene ejército. no tiene ejército No tiene Alemania. Alemania no. ¿Qué tiene Alemania? Libre, así no tiene nada. Alemania no tiene ejército. Ah, no tiene ejército. ejército, no. Está bien, Alemania no tiene armas, no tiene aviones, no tiene bueno, nada. ok, Pero ejército- venga acá, mi Pero hermano. ejército formal no tiene. Claro que lo tiene, hombre. Claro que lo tiene. ¿Tú has visto alguna vez un militar alemán? Pero Último, óyeme, de la Segunda Guerra Mundial para acá. Tiene aviones, tiene No, lo que pasa tanques. es que Alemania tiene una modalidad distinta. Distinto por el sesgo que Por el tiene sesgo. del tema de los Hitler, Tiene sí, fuerza sí. armada, tiene fuerza armada. Entonces, pero no óyeme, tiene óyeme. Entonces, ejército formal. ellos no tienen una central de inteligencia unificada y no tienen un Estado Mayor conjunto unificado. Compiten entre ellos. en Compiten entre ellos. Entonces, esa es la debilidad que ha acumulado Europa como Unión Europea hasta el día de hoy, que no fueron capaces de ponerse de acuerdo en el tema de una central de inteligencia unificada y en un Estado Mayor conjunto de unas Fuerzas Armadas de la Unión Europea. Y por eso hoy día son unos flojos, que Estados Unidos le vive dando cocotazo y boche y nalgá y váyase a acotar y venga, traiga los cuartos. Porque han sido dadivosos con ellos. ¿Qué dadivoso ni dadivoso? Estados Unidos ha sido muy dadivoso con Europa. Oye, Si no oye, preguntas, oye, desde oye, el oye, 45 oye, para acá, nadie va a querer con el oye, plan oye, marcha, oye. con el plan marcha, Y busqué- con el busqué- plan marcha comenzó. busqué el dato. Lo generoso de Estados Unidos con Busqué el Europa. dato. Los Señores, generosos, el ejército, los negocios el que se ejército hicieron. alemán, Sí, el sí. ejército alemán es Sí. igual o más pequeño que el de nosotros. Yo se lo dije al que no tiene ejército. ¿Qué por tiene? Dios. Tiene un ejército, se llama hombre, no Tiene, ejército, tiene no tiene 63.000 soldados. No tienen ejército, por Dios. Lo tienen, mi hermano, tienen Fuerzas hombre, eso es Armadas. Eso es algo Fuerzas simbólico. Armadas, sí, Eso pero- es simbólico, no, eso es son simbólico. 60.000. Oye, tú te topas más fácil en Alemania con un marín o con un miembro del Army que con un... Pero yo estuve en Japón y yo no Lo vi un cierto- guardia en ningún lo lado y tiene cierto un es- ejército grandísimo. Lo cierto es que bajo el liderazgo de Donald Trump, que promovía la paz, los países más desarrollados del mundo están aumentando su gasto en armas y no en soluciones para los problemas de sus pueblos. Bueno, eso sí es verdad. es dramático. Bueno, señores, a pesar para- de que ninguno de esos países tiene una amenaza de guerra, la No, mayoría. ninguno, contra ninguno. nada. Además, deben tener, como dice Grimer, su propio Y la ejército acción de europeo. y la como acción de el- y la como acción el de, euro. la acción de Rusia fue preventiva porque Rusia lleva más de 20 años conversando con la Unión Europea y Estados Unidos diciéndole que quiere entrar a la OTAN y no se lo permiten para que sean de un mismo equipo y no tengan miedo. Y segundo, porque
Rusia, por temas de seguridad, hace lo mismo que aplica Estados Unidos y Europa. No permite que a su orilla le pongan misiles que lleguen en 5 minutos al centro de su ciudad. Una pregunta, ¿por qué? No, es que ya no Y tenemos... querían meter misiles en Ucrania discúlpame, para es que ponérselo en ya la no cabeza a Rusia. Escúchame, es que ya no tenemos bien, más tiempo está para este bien. Un tema. segundo. Ya le hemos Era metido... una pregunta a ti que te iba a hacer. Está bien, pero es ¿Por que... qué Estados Unidos tiene mejores relaciones con los países de Europa, siendo Rusia un país de Europa y no tiene esas relaciones como lo tiene Estados Unidos? Eso es un Estados Unidos tema. es de origen europeo. Eso es un tema, pero no tenemos Estados tiempo. Unidos es de origen Feli, europeo. No me una maquille la pregunta. vaina. Además, Aquí yo uno la de los vaina. principales Feli, aliados subestima la de inteligencia. Donald Trump en el mundo es Aquí Putin. presente. Feli, una Superinformación pregunta, presente. Feli. ¿Qué se trató en la visita de Abinader a la casa presidencial Ay, qué del bueno, PLD? esa sí es buena. ¿Quién no Aquí hay cree un en mi- eso? ¿Quién no aquí- cree en eso? aquí hay un misterio. Vamos a ver, ponme las imágenes ahí de... La Jara tiene un sesgo ahí. Aquí hay un misterio. Aquí hay La un- Jara tiene un Por, sesgo. por eso que le preguntan a él. Abinader. Y no a nosotros. La Jara, aún me culpa. No, porque La él Jara. tiene información Claro. La privilegiada. Jara, aún me ahí. culpa, Sí. aún me Después culpa. nosotros- O debe Aún me tener, culpa. debe tener. Tú dijiste que O eso debe simplemente tener. iba a ser una fotografía. No se te dio. Una buena foto. No se te dio. No se te dio. Bueno, ya hay una carta del Consejo de Seguridad claro. de los Sí, 4 sí, presidentes. confirma La Ven acá. visita de hoy del presidente Luis Abinader Ahí. a el presidente Danilo Medina se enmarca, para que sepan, dentro de la petición que había hecho Danilo Medina anteriormente cuando dijo: si usted quiere conversar conmigo, venga aquí a mi casa a conversar conmigo. Como hubo una invitación pública a los expresidentes a participar en el Ministerio de las Fuerzas Armadas, a un cónclave prácticamente del presidente, el presidente Danilo Medina, pues fue y participó en función de la petición que hizo el presidente. Pero el presidente Luis Abinader, que es la información, lo único que se puede saber hasta el momento, José, es que sí, es que el presidente Abinader va a visitar a Danilo Medina en función de la petición que él le había hecho y que luego entonces, aunque no se ha anunciado públicamente, también tendría una visita de la misma característica con el presidente Leonel Fernández. Lo que se sabe públicamente del tema es la continuidad del tema haitiano, que ya en rueda de prensa prácticamente los dos presidentes en el día de hoy conversaron o hablaron a los medios de la prensa referente a ese tema, pero aquí hay una incógnita, José. Vamos a ver. 1 hora 50 minutos, ellos dos solo encerrados, no entró Carlito, no entró Paliza, no entró absolutamente nadie. Ese es el detalle. Estaban Eso era lo ellos que yo dos buscaba cuando le solos. pregunté. Ese Por lo es- cual, Solo entre con 2 docenas de comillas a cada lado. por lo cual, El ellos solos. micrófono. No, true. No, ellos dos solos. Cámara, cámara. No, No, no. Son veteranos, Oye, se revisa diario. oye. Son dos presidentes. Eso se revisa Oye. diario, como para ti, como Grimer. A un pariguayo sí, pero no un presidente. ¿qué Entonces, pasa? miren, 2 horas, 1 hora, 50 minutos. Eso me huele a muchas cosas. Y Danilo no va a dejar registro de lo que se habló ahí. Tú estás Una hora. Sí, claro que no. 1 hora, Claro que 50 no. minutos. Va a dejar registro. Vamos a escucharlo. Dos que tiene- expresidentes hablando. Ah, pues somos Yo no buenos creo cabros, que somos. ese tema haitiano sea tan largo. Para durar Sí, una porque hora, lo que la 50 página minutos hablando. PLD en línea publicó es que nada más se trató de eso. No, ese fue el anuncio público. entonces. Mantener la presión sobre la comunidad internacional para resolver el tema haitiano. Pero la lógica dice Que había más cosas. que como solamente estaban ellos dos solos, lo Exacto. que ellos iban a hablar no querían que nadie se enterara. Nadie se enteró. Por lo menos en ese momento. Solamente, por lo menos ahora no. Solamente lo sabe Danilo, que no ha hablado, y solamente lo sabe Abinader, que no ha hablado. Ahora bien, yo no creo que el tema haitiano sea un tema de 1 hora y 50 minutos a solas. En media hora se agota ese tema. ¿Quién? Esos 15 minutos y Digo, falta tiempo. puede No, ser no, también no, que ese ellos tema es hagan, amplio. puede ser que ellos hagan una intro personal, porque cuando tú vas a visitar a un presidente o dos presidentes se encuentran, tienen muchas cosas que hablar. sí. ¿Cómo está Raquel? ¿Cómo está Candy? Sí, pero No yo, es no, así. ¿Cómo está la José. pero yo no Abusador. creo. Pero Sí, tú no le en preguntarías. principio sí. a- No, en principio sí. ¿Cómo pasa. Los políticos familia. comienzan En principio preguntando sí, por la en principio familia. sí. Mira, ahora vi que la tu salud. hija formalizó su La relación. próstata, ¿cómo Yo va? sí vi eso desde el gobierno, porque Sí. mi hija también. El político está con la de Mito comenzando, cuando comienzan a hablar. Los dos son políticos, yo me se van a imagino dar los dos con la de que Mito. después de preguntar, ¿y Raquel cómo está? ¿Y las niñas Claro. tuyas? Las mías tuvieron mucha presión. ¿Dónde es la tuya? La Mira, mía en Inglaterra. realmente Lo sí. siguiente sería... Yo lo creo siguiente que el sería tema más interesante que saber por la familia. sí, y después de eso, lo siguiente sería, Abinader, pero es que mira, tú me caíste a bombazo a mí, se te olvidó. A bombazo. Claro. Por eso lo Tú hizo, me caíste por eso lo bombazo. hizo ir a la ¿Cuándo? Casa Nacional. Tú me caíste a bombazo a mí. ¿A bombazo? Claro, el año pasado, yo en una reunión con mi comité político completo ahí y el comité central lleno,
tú le caíste a bombazos, porque ningún militar en un país se atrevería a un partido que De acaba de salir del oposición. gobierno, 16 años gobernando, Sí, sí. y de caerle a bombazos, Candeliela que no Leonel. ordenó Bueno por ti. un inmediato. Eso Candeliela No, Leonel. eso lo ordenó un No inmediato. incentives, Oh, perdón. No óyeme, importa. No óyeme. incentives. Eso lo ordenó un El inmediato. que él Y en la vaya- casa del PRD. Eso ahí no en la incentives. Turcia. También. Tiro. También. El Cuando que- responsablemente. Cuando diga que El ninguno. que Señores, le por haya favor, doblado- Ahí va a Claro, declarar. Responsable. Yo le El dije que a ti él le que haya Cuando doblado. diga que No ninguno. si hay incentives. una Vamos lista por de 10. parte. A mí me gusta el caos. la- Oiga, tú maldito. yo No te importa dije a yo, ti- que soy un caótico. Ya estoy chillado. Sabemos que te gusta el caos, sabemos. Ya yo le dije a ustedes que Son tenía más un caóticos sesgo. que yo. No, espérate, yo yo no. No Ustedes dos son más Perdón. caóticos. Clara, Eso que yo no disfruto del incentives, caos. no incentives el odio. ¿Por qué? Yo se lo dije a ustedes que él estaba sesgado el No análisis. incentives el odio porque Mira el por dónde se Candelier... Anda la madre. No incentives el odio. Porque Habla, yo que el pueblo recuerdo te oye. cuando era jefe de la policía, cuando Hipólito Mejía Candelier, hubo una situación en el Palacio de Justicia. ¿Con quién está Candelier hoy políticamente? Con Leonel. Con Leonel Fernández. Entonces, Sí. no incentives el odio. Ah, bueno. Con relación a esa visita del presidente Luis Abinader a la Casa Nacional del PLD, eso lo engrandece. No, pero escúchame. Le dobló el pulso. A la Jara no le gusta Perdón, eso. porque si tú me dices a mí Le dobló el que no pulso. incentive el odio, tú me estás diciendo a mí que la argumentación que yo estoy diciendo, que donde le cayeron a bombazos públicamente, Claro. que fue mediáticamente expuesto, y que ningún policía, ni jefe de la policía, se va a atrever a tirarle una bomba a un expresidente si no tiene la anuencia del jefe. Pero Eso es Danilo mentira. no le tira la En ninguna bomba. parte Ya, del ese mundo tema ocurriría es eso. otra Estás cosa. loco. Bueno, Nadie se yo atreve. nadie. te Con quiero. relación, Nadie se atreve. yo creo que mi hermano Ya. Félix Lajara, que tal vez próximamente pueda convertirse en un aliado político mío, porque el mundo es, el futuro es impredecible. Bueno, si Candelier y Leonel El están fu- juntos, todo el puede futuro no pasar. está escrito y tú eres una gran maquinaria de creación y creatividad, valga Lo la, está la conquistando. redundancia. Entonces, miren, el hecho de que el presidente Luis Abinader haya ido a la Casa Nacional del PLD, que de hecho era la Casa Nacional del PRD, ¿usted lo sabía? No, Eso fue era la- el PRD. no eso fue era la Casa Nacional, es esa la era- Casa Presidencial. Esa era la Casa, fue la Casa Presidencial. Claro me que refiero a sí. Luis, ok. Porque era una falta de respeto de la, y la Sí, nacional. sí, bueno, entonces, Perdóname, conclusión. Después del bombazo. Espérate, pero espérate. yo- déjame Pero terminar. perdóneme porque hay un dato específico aquí. Dígalo, Yo vi dígalo. entrando fue a la Casa Nacional del No, PLD. no, Yo no. creo que también- La No, visita No, a la fue. casa no, es a la presidencia. La que está visita por la fue a la casa Bueno, presidencial del ok, PLD, ok, ok. que está en la doctor Piñeiro, que era donde siempre se reunía retiro el lo comité dicho, político. retiro lo dicho. Entonces sucede que Vamos a verificar eso eso. engrandece. Yo siempre he dicho que la humildad es la más grande admiradora de la sabiduría. Luis Abinader demostró hoy ser sabio y humilde. ¿De qué se conversó ahí? Yo sí sé que la Jara tiene que hacer un mea culpa. Porque la Jara dijo cuando la primera reunión de Danilo, Leonel, Luis Abinader, Hipólito, que simplemente iba a ser una fotografía. No ha sido una fotografía. Porque ayer en la OEA se leyó un documento firmado por el presidente y por los tres ¿Y expresidentes. qué ha cambiado en estos 3 meses? No. Es una pregunta. Tienes que escucharme, yo te escuché. Entonces, no podemos subestimar la inteligencia. Dice Richard Raymond, Desiderata, escucha al No, torpe. Desiderata no es de nadie. No, No es de eso nadie. es Richard Raymond. Te lo demostré y te lo voy a seguir demostrando. Eso no fue encontrado en un monasterio. Camina eso es mentira. Plácido No te del desvíes ruido. del tema, Emilio. Richard No Eyman, te dejes provocar. Richard Eyman, filósofo y abogado estadounidense, Ok. cuya esposa demostró en el 45 que eso era de su autoría, Está de su, bien. de su esposo. Eso no fue un monasterio, como Nosotros han hemos dicho. hablado eso. Sí, bueno, conclusión. No peleen por Decía eso. yo, Ese hombre- decía, ese hombre ya dice está muy- Desiderata, escucha al torpe y al ignorante. Ellos también tienen su propia verdad. Yo entiendo que con esa visita de hoy, que no solamente se habló de Haití, obviamente, ¿Y a quién es que tú le estás diciendo torpe e ignorante? no, yo mismo lo estoy diciendo. Ah, ok. Bueno, entonces yo quiero decir una cosa, señores. Miren, los presidentes y expresidentes se distinguen. Los presidentes y los expresidentes en este país. Por eso mismo no debió caer la bombazo. Yo Por eso mismo. recuerdo cuando las elecciones del 86, yo siendo un imberbe, que Jacobo Masluta, en paz descanse, le pidió excusa públicamente a Balaguer porque pusieron una publicidad donde aparecía doña Laíta, Emma Vallejo, y eso fue algo que no fue el equipo político de Jacobo que lo hizo. La familia se respeta, obviamente, y más los políticos tienen ese acuerdo, yo diría que es un acuerdo no filantrópico, sino humanista. Y conclusión, yo voy a decir una cosa, señores, los resultados de esa cumbre se están viendo. Se están Di viendo. un solo. Y me trajo un con solo. eso. Le menciona tres O sea, resultados. tú di tres. Lo primero ayer en la Tres OEA. resultados. ¿Qué se leyó en la OEA ayer? ¿Qué se Uno- leyó? Eso no ha lectura cambiado de- nada, es un documento. Vamos a escuchar. Por último, Punto señores, uno. breve. Y otra cosa.
Ustedes no han analizado ni se han puesto a pensar por qué el gobierno de Estados Unidos llamó a sus ciudadanos a que salieran de Haití. ¿Le han dado mente a eso? ¿El por qué? No, ¿y Eso por es lo qué? ¿Y normal. por qué yo le agrego? ¿Y por qué nuestro país mandó 3 helicópteros en estos días y sacó toda la delegación dominicana de Haití? Lo que viene- y luego vino el anuncio de la Lo que embajada de viene, Estados Unidos. lo que viene para Haití es lo que se merecen las bandas haitianas. Ustedes verán en los próximos días lo que va a acontecer en Haití. Oh. Pero se, ya va a está arreglar, aconteciendo. se va a arreglar esa vaina para beneficio de nosotros, que somos los principales afectados. Bueno, señores, miren, en lo que viene eso, Migración logró identificar a la mujer estadounidense que falleció en el vacacional de Jaina, donde llevan los inmigrantes que van a deportar. Se llama Helen France Hulett, la extranjera que falleció en el vacacional de Jaina. Migración emitió un comunicado reiterando que se trata de una ciudadana estadounidense y afirma que la misma recibía atenciones médicas tras ser diagnosticada con trastorno psicótico. Hay que comunicarse con Migración durante el programa para que ellos nos expliquen algunas cosas, porque se dice que era Hay algo que tiene que saber de ese transgénero, caso. Te digo lo de ese caso. hermafrodita. Otra- Y si otra tiene este información perfil, circuló y si de que tiene la este violaron, perfil, es muy en fin. difícil. ¿Tú sabes cómo reconocieron la identidad de esa señora? ¿Sabe cómo? Ajá. Con, ¿cómo se llama esta vaina? Biométrico. Face ID. o Face ID. biometría sí, de, sí, sí. de cara. Por de ese, rostro. por ese proceso se supo el nombre de esa persona. Y quiero decir una cosa al respecto. Señores, son hechos fortuitos que lamentablemente pasan. Esa No, señora no, está- pero deja que lo digan ellos. Bueno, Ahora, ok, lo que está yo pienso es que Ok. el Estado tiene que ocuparse de esa mujer, porque Sí. por el perfil de ella, yo no creo que el gobierno norteamericano le ponga mucho asunto. No, porque el país de Estados Unidos estaba colaborando con migración. ¿Me están Oye, escuchando? Estaba colaborando con Estados migración. Oye, No, pero, tú eres cruel, pero Josecito. del problema que no... Perdón, hace Fafa, rato que dale, está Fafa, la palabra dale, y dale, Fafa, yo no dale. quiero intervenir. Dale. Dele. Yo quiero decirle Esto es terror. sobre lo que ustedes han estado Sí. discutiendo. Primero, la Guerra Fría organizó el vínculo de Estados Unidos contra todo lo que parecía la resistencia de los rojos, de los comunistas. La Alianza Europea fue un esfuerzo fundamentado en la Guerra Fría. Hoy no tiene la razón de ser, pero Europa tiene otra debilidad. Las dos guerras fueron en Europa. Europa quedó desmantelada y fue Estados Unidos que la reconstruyó. Y a propósito de reconstruirla, mantuvo entonces la hegemonía militar en toda Europa, que tuvo vínculo con ellos. Pero ahora no tiene razón de ser la Alianza Europea. Imagínate, la Alianza Europea y Estados Unidos juntos no pueden ignorar que no son capaces de poder imponerle, porque el riesgo costaría mucho, a Rusia una derrota con relación a lo de Ucrania. Toda Europa, y Estados Unidos juntos no pueden imponerle a Rusia una derrota con Ucrania. Entonces dice, ¿cuál es el valor que tiene hoy la Alianza Europea? Cuando hay una competencia de los rusos por recuperarse, de los chinos por expandirse, de la India por integrarse también en el BRICS, a la creación de un nuevo polo. Ustedes cuando hablan se olvidan de que Estados Unidos estaba asistiendo a la decadencia de su poder y de su hegemonía, que perdió el uso que tenía en el pasado de esa Europa, porque hoy tiene otra realidad. Y con relación a los dominicanos, yo quiero decirle una cosa. Yo saludo el encuentro del presidente Abinader con Danilo. Y creo que es una gran cosa que estimulen intercambio, que le cree confianza mutuamente. Porque este país no tiene salida frente a los grandes problemas si no logra superar la práctica de la insostenible política de la crítica y de la no resistencia. Estados Unidos está mostrando ahora que hay que ponerse por el medio frente a la consecuencia. Ese hombre mandó a bombardear a Irán y ya ha insistido en que hay que hacer un acuerdo, porque él sabe que no lo puede estimular. Hay una atmósfera donde el antagonismo no estimula, y aquí eso representaría que solo que los presidentes políticos se pongan de acuerdo pueden superarse al menor costo los problemas, así como lo de Haití. Es un problema
que le ha costado mucho al país que en el mundo le hagan caso formalmente y que ahora se aborde. Y lo otro es que además de ese caso de Haití, se cree la atmósfera, que es lo que yo deseo, de que sepan que solo esa colaboración de ellos es posible para la educación, para el problema de salud y para todas las demandas que tiene este país. A este país solo lo salva ahora mismo la cooperación entre los partidos. Gracias, Fafa, por tu comentario correspondiente al día de hoy. Vamos al cambio y volvemos.